Ahora sí, Ahora sí, no se podía no podía conectar, por entrar. favor. Se me había quedado trabada la llave, no podía entrar. Sí, no sé por qué, no sé por qué. Bueno, culpa de ¿Cómo Instagram. estás? Sí, Muy bien, ¿y vos, mi amor? muy bien, contenta de Se que te ve muy bien. pudimos Sí, concretar la idea que teníamos de que sea hoy. Llegamos bien, eso ya es un buen augurio, sí, 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 todo así un que, logro. así que súper contenta. Yo también, yo Feliz de también. verte, como siempre. Igualmente, se te ve muy bien y se te escucha muy bien a vos. ¿A mí también? Bueno, súper, súper bien, súper Genial, bien. Podemos genial. arrancar tranquilos. Dale, conducción Bueno, cargante. estaría muy bueno poder retomar un poquito lo que hablamos la vez pasada, como para seguir un hilo de lo que venimos tratando, de lo que venimos reflexionando juntos, porque estamos abarcando una frase que es muy amplia, que es la Ujú. vida es toda sistémica y por ende toda orgánica, y la vida es todo, vamos a decir, es tan amplio el concepto, está bueno tipo irlo llevando de a poquito entre todos, Ujú. como para poderlo vivir y entender y hacer lo propio, lo que queremos transmitir, dividiéndolo, bueno, en distintos temas. Y bueno, Ujú. retomamos un poquito con el tema de la salud, ¿no? Que es lo que dejamos Sí, el jueves anterior. La salud exactamente. también es toda sistémica y por ende toda orgánica. ¿Y por qué? Yo creo que sí. Yo creo que sí. La Contanos por salud es qué, contanos un, por qué. bueno, porque la salud es un proceso biológico, como todos los procesos y los mecanismos biológicos, forman parte de la vida, eso quiere decir biológico, que forma parte de la vida. Si la vida es toda sistémica y toda orgánica, por supuesto, la salud entonces también es toda Ujú. sistémica y toda orgánica. Y todo tema que esté incluido dentro de la vida, es decir, absolutamente todos, también son sistémicos y orgánicos. Volviendo al punto de este concepto, ¿no?, científico de la vida es toda sistémica y toda orgánica, para hacer esa síntesis que vos me pedís, hacemos un poquito rapidito, como lo fuimos viendo en el encuentro anterior, ¿sí? Estamos en el tercer Perfecto. encuentro. Bien, entonces hablábamos, por ejemplo, tomábamos el ejemplo de la célula, que es la unidad primaria de vida, ¿no? Ujú. Por lo menos eso es lo que nos enseñan en el colegio. Entonces, Bueno, por lo menos. Entonces, si observamos las células, es decir, observamos la vida, para ver si es que se cumple o no se cumple este principio primario, ¿sí? Universal de que la vida es toda sistémica y toda orgánica, vemos que la célula, por ejemplo, decimos es la unidad primaria de la vida, ¿sí? Bien, sí. esta unidad primaria de la vida la empezamos a analizar y resulta que tiene tres partes principales, que son membrana, que es esa capa exterior que la recubre, que la envuelve, que la contiene y la separa y la conecta con su medio, el citoplasma, que es ese medio ambiente interno, y el núcleo, que contiene el ADN de la célula. Bien, entonces, ya para empezar decimos, bueno, esta unidad está formada de tres partes, de tres elementos o de tres entidades. Entonces, si esta unidad primaria, hablamos de una unidad que está formada de tres elementos básicos o tres entidades básicas, estamos reconociendo de que aquí hay un sistema. Ajá, un Esta sistema en unidad, sí. esta unidad es plural, es una unidad que es más de uno. Bien, genial. Si seguimos analizando y viendo como si fuéramos un microscopio, y estuviéramos analizando cada vez con mayor profundidad, veríamos entonces, por ejemplo, que la membrana es ya un sistema en sí mismo, es un entramado, ¿sí?, superconstituido, hiperconstituido de glicolípidos, fosfolípidos, proteínas, colesterol, etcétera, etcétera. Pero ya es un tejido, ¿sí?, hiperestructurado. Es Claro, toda una trama complejo. compleja, Perfecto. muy compleja y compuesta de muchos, de muchísimos, digamos, elementos, entidades. Si vamos al citoplasma, que es ese medio ambiente interior, nos encontramos con, por ejemplo, el retículo endoplasmático, con los ribosomas, con los lisomas,
con los centriolos, con las mitocondrias, con las vesículas secretoras, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, una multiplicidad de entidades, cada una con su función, cada una con su estructura, Y con su complejidad. con su complejidad, porque son todos organismos o microorganismos súper complejos, cada una con su estructura y su función que las diferencia muy bien de la otra. Entonces, estamos hablando de un supuesto medio, que es una unidad en sí mismo, pero ya es múltiple en su constitución. Y si vamos al núcleo, nos vuelve a pasar lo mismo. Nos encontramos con nucleolos, nos encontramos con las cadenas de ADN, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto que decimos unidad de la vida, ¿sí? Que es una unidad que podemos decir indivisible, ¿sí? Es la unidad primaria, la estructura primaria de la vida, lo que se llama o damos en llamar materia orgánica, resulta que ya es un compendio, es una estructura hiperconstituida en sí misma. Entonces, ¿cuál es el reconocimiento que hacemos al ver esto? Reconocemos que la unidad siempre es un sistema en sí mismo. Y siempre es este sistema, o sea, es una pluralidad. La unidad, lo que llamamos unidad, es una pluralidad. Y esta pluralidad, esta unidad, está al servicio de un sistema mayor. Es ¿Y decir, eso? Te decía que, y eso es solamente lo mecánico, vamos a decir, lo estructural y lo mecánico, porque sí, después sí, tenemos lo vibracional y lo energético, que también tiene su complejidad y su comunicación, ¿no? Digo, o sea, exactamente, es mi amor. tan, es tan complejo una sola facción de esa célula, porque después el entorno la afecta, o sea, está atravesada por un montón de factores, más allá Exactamente. de lo estrictamente mecánico. Por supuesto, porque es una entidad relacional, está preparada para la relación, para la interacción, para la comunicación, para la vinculación, como toda estructura Para de ser vida. órgano, para ser órgano. Exactamente, exactamente, para vincularse con otra entidad, formar estructuras más complejas, fluidos, tejidos, ¿sí? Órganos, sistemas, y está preparada para la comunicación, está preparada para la interacción. Si vamos, por ejemplo, también mencionamos el átomo es esa unidad también de vida, que es una unidad de energía y es una unidad de espacio, porque si una de los misterios que los mantienen ahí bastante entretenidos a los científicos es el tema de cuánto mide un átomo. Y sí, hay especulaciones, pero en realidad cualquier espacio que es partido, dividido, ¿sí? Por ejemplo, tenemos 1 centímetro y lo dividimos en 1 millón, y cada una de esas celdillas de 1 millón las volvemos a dividir en Claro, es infinito. 1 trillón cada Infinito uno. para adentro, infinito para afuera. Exactamente, y seguimos encontrando átomo, 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 y seguimos dividiendo y seguimos encontrando el átomo. Entonces, qué tan grande es el átomo, qué tan pequeño es el átomo? Es tan pequeño como lo más pequeño que podamos concebir y tan amplio como el mismo universo. Es decir, por así decirlo, o yo lo denomino, es la unidad de espacio. Siempre que haya espacio, no importa cuánta cantidad de espacio sea, ¿sí? Siempre hay un átomo. Es decir, ¿y qué es ese átomo? Son las cualidades propias del espacio, las cualidades energéticas propias del espacio, y tenemos un átomo, sabemos que está constituido por un núcleo y por electrones que giran en torno a él. Esos electrones tienen carga negativa. Ese núcleo posee protones y neutrones, es decir, los protones tienen carga positiva y los neutrones carga neutra. Ya estamos hablando de más de una entidad, de más de Sí, un elemento. Sí, estaba pensando en que está bueno charlar esto sí, porque a todas las personas nos cuesta mucho entender lo que es infinito, ¿no? O sea, ese concepto de infinidad, como el de todo, y necesitamos, bueno, a ver, la vida es todo, bueno, a ver, agarremos un pedacito y analicémoslo, porque si no, no lo, necesitamos vamos a estar bajarlo un poco totalmente. para poderlo entender. Claro, pero esa indivisibilidad nos cuesta entenderla, esa indivisibilidad infinita. Dicen, bueno, necesitamos decir que este pedacito es el más chiquito de todos. Y no es así, no es así. Como el todo también nos excede en tal manera que tampoco lo podemos pensar. ¿No? Pero no significa Totalmente. que si no lo puedo pensar no sea lo que es, No ¿no? exista.
Claro, 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 claro. Claro, Significa que mi comprensión o mi percepción está excedida, ¿sí? claro, exactamente. Ujú. Bueno, justamente, Está desafiada. está desafiada, gracias a Dios. Entonces, porque nos plantea una posibilidad de crecimiento y nos plantea un interrogante, que requiere de una respuesta. Nos plantea ese desafío que para poder abordarlo necesitamos autosuperarnos, porque eso es un desafío. ¿Qué es un desafío? Un desafío es, es directamente proporcional a nuestra ignorancia, no a nuestro conocimiento. Por eso lo que es un Claro, desafío para una persona no es el desafío para el otro. Y por eso lo que es un desafío en un determinado momento o etapa de nuestra vida no lo es en otro. Si miramos hacia atrás, en retrospectiva, en nuestra vida, y vemos nuestros desafíos y lo que hemos ido superando, nos damos cuenta, por ejemplo, de que esas cosas que nos compleja, parecían, claro, grandísimos abrumadora. desafíos. Oh, impresionante, que no sabíamos cómo podíamos superarlo y atravesarlo. Hoy en día está por debajo de nuestro nivel de percepción porque es algo tan simple, lo tenemos tan internalizado que ni siquiera nos damos cuenta. Fue Lo una aprend- grandísima dificultad en el pasado, pero no lo es hoy. lo tenemos aprendido. Lo Ujú. aprendimos. Cuando lo aprendemos, ya es parte nuestra. Ya lo Integrado, introyectamos, lo tenemos integrado. Entonces, lo es tenemos una, integrado. como, es una fortaleza adquirida en la conducta o en el estado de conciencia. También Exactamente. así actúa el sistema inmunitario y el sistema, vamos a decir, de salud integral de nuestro ser, ¿no? De nuestro ser Exactamente. y del medio. Exactamente. Por una cuestión de correlación. La vida ya se presenta así. La vida es sistémica, es toda sistémica y por ende es toda orgánica, porque cada sistema está al servicio de un sistema mayor. Al estar al servicio de un sistema mayor, este sistema se convierte en un órgano. Como lo estábamos viendo recién, la célula, el átomo, ¿sí? Completamos la idea del átomo, estos electrones que giran en torno a un núcleo, ¿sí? Los electrones tienen carga negativa, el núcleo posee protones y neutrones, es decir, protones carga positiva, neutrones carga negativa, pero decimos, bueno, ahí termina todo y no, nos metemos adentro y resulta que adentro del núcleo vamos a encontrar hadrones que contienen quarks y antiquarks y antimateria, y esta palabrita que hace en las últimas décadas está tan en boga, que es el bosón de Higgs, que al principio era un vacío enorme, ¿sí? Insoslayable, y de pronto se convirtió, cada vez que lo analizan, lo representa como una maraña Claro, imposible de partículas y de energía, y cada vez está más enmarañado y tiene más constitución. Y bueno, entonces esto se presenta todo el tiempo. Y la pregunta que vos me habías hecho el encuentro pasado es cómo se cumple, si es que se cumple, y me la repetiste ahora, esta condición de esta cualidad sistémica y orgánica en la salud. Decíamos que exacto. sí, exacto, decíamos que sí. ¿Cómo se cumple? Bueno, por ejemplo, nos pusimos a analizar esto que también hoy en día está muy en boga, que es el tema de la inmunidad colectiva o grupal o de rebaño. ¿Cómo la construimos? Exactamente. Eso, y que te comentaba yo que en lo particular, en lo personal, a mí me gusta o encuentro más apropiado, mejor dicho, llamar a esto salud sistémica, es decir, la salud la construimos entre todos. Somos todos parte de un mismo sistema, por lo tanto, todos aportamos salud a nuestro sistema, todos generamos salud a nuestro sistema. Hablamos de que el cuerpo humano es un organismo, es un sistema generador de salud. Todo nuestro Exacto. sistema está preparado para generar salud. Todo nuestro organismo, lo que llamamos cuerpo humano, es todo sistémico y es todo orgánico, ¿sí? Vamos a analizar, por ejemplo, decimos, bueno, un órgano del cuerpo, el ojo. El ojo es un órgano, sabemos que es un órgano, que pertenece al sistema nervioso y patatín patatero, ¿no? Bien, ¿cómo está constituido, cómo está conformado el ojo? Y bueno, tiene muchas partes, entre ellas, por ejemplo, tenemos la pupila, el iris, la retina, el cristalino, el nervio óptico, el humor vitrio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de un sistema en sí mismo, ¿sí?
que está circunscripto, que interactúa interiormente, que tiene relación intrapersonal, así como la tenemos nosotros, y que se conecta con su exterior, es decir, con su medio. Y que ¿Sí? solo no funciona. Que solo no Mm. funciona, digo, más allá de que sea un sistema en sí, funciona en base a la conexión, ¿sí? A la conexión con el entorno. Exactamente, exactamente. Y así vemos cada uno, decimos el sistema digestivo. Bueno, pero el sistema digestivo está compuesto por el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, el páncreas, plin, plan, plum, un montón de cosas. Bien, genial. Entonces, cada uno de estos es un órgano, pero no es una unidad simple, es una unidad plural. Cada órgano está compuesto de muchas partes, y todas ellas estructuran un sistema en sí, y cada uno de estos órganos está al servicio del sistema mayor, que es el sistema digestivo, o el sistema circulatorio, o el sistema respiratorio, o el sistema reproductivo. Y todos los sistemas, cada uno, podemos decir que es un órgano en sí mismo, un órgano plural, ¿sí? Constituido de muchos órganos menores, que están al servicio de un sistema común que llamamos cuerpo humano. ¿Sí? Y ese cuerpo humano que somos nosotros, ¿no? Que somos nosotros, opera con esa misma inteligencia sistémica con el entorno. Y así como un ojo no puede vivir o desarrollarse y cumplir su función aislado del resto del cuerpo, de la misma manera un ser humano no puede cumplir su función aislado del sistema. Del sistema, no hablo del sistema político, hablo del sistema del entorno natural. Natural, claro, el sistema Del que universal. venimos, no un sistema sintético, un sistema natural. Por supuesto, por supuesto. Este ser que llamamos universo, tiene un funcionamiento sistémico y orgánico que se refleja en todo, así como nosotros estamos analizando la vida desde lo más pequeño hasta lo más amplio. Y vemos que este principio de que la vida es toda sistémica y es toda orgánica, esta cualidad sistémica y orgánica de la vida, se refleja en todo. Entonces, si cada una de nuestras células, cada uno de nuestros fluidos, de nuestros tejidos, de nuestros órganos, de nuestros sistemas, está cumpliendo con esta función de ser un sistema en sí mismo y un órgano dentro de un sistema mayor, al servicio de un órgano dentro de un sistema mayor, por lo tanto, por analogía, por correlación, nuestro cuerpo humano es un sistema en sí mismo y es a la vez un órgano dentro de un sistema mayor. Pero nosotros no somos solamente cuerpo, somos un ser integral, psicofísico, anímico, emocional, espiritual. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada una de esas partes de nuestra constitución, la psiquis, el cuerpo, el físico, nuestra psiquis, ¿sí? Lo anímico, lo energético, lo vibracional, como bien vos mencionaste al principio de nuestro encuentro, lo espiritual, también es una entidad sistémica y orgánica en sí misma. Y deben funcionar como tal, entre sí, para poder exponer, vamos a decir, el máximo potencial del desarrollo de ese sistema. Exactamente. Y en relación con el medio, que es otro sistema más grande. Exactamente. En esa mención que vos estás haciendo, estás mencionando un principio científico que la ciencia biológica y médica académica denomina homeocinesis. Homeocinesis, ¿sí? Homeo significa semejante, igual, parejo, común. Cinesis viene de la raíz kinesis, que significa movimiento. Es decir, movimiento semejante, común, igual, dinámica grupal. Eso es lo que significa la homeocinesis. ¿Y qué es la homeocinesis? Explicadita muy brevemente. Es ese principio por medio del cual cada átomo y célula de nuestro cuerpo, en lo que hablamos cuando hablamos de la salud humana, está únicamente al servicio del sistema mayor y no tiene ninguna otra función. Eso es lo que hace mantener nuestro organismo en equilibrio, que todos los átomos y células de nuestro cuerpo estén al servicio del sistema mayor, porque si no están al servicio del sistema mayor,
se pierde la integralidad, se pierde la dinámica común, se pierde la homeocinesis, se pierde esta relación grupal, Esta esta dinámica danza de la grupal. vida, vamos a decir, esta Qué, danza de la vida. qué hermosa definición que acabas de dar. Claro, la danza de la vida es una danza de la Claro, vida, el movimiento, ¿sí? Es un movimiento grupal, es un movimiento sistémico, es un movimiento orgánico. Y si se pierde, adivina qué es lo que se produce. la enfermedad, el deceso. Exactamente. ¿Sí? Eso es lo que evitan todos los profesionales de la salud, que se O pierda intentan evitar. o En el intentan mejor de los evitar. casos y en el mejor de los casos intentan evitar. Lo dejo ahí Exactamente. entre paréntesis. Sí, 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 por supuesto. Intentan evitar que se pierda esa homeocinesis. Es decir, que cuando cada parte, cada átomo, cuando cada célula del cuerpo, cada órgano, cada sistema pierde la sincronía con el resto, Ujú. empieza a trabajar de forma individual y por lo tanto, al trabajar de forma individual y estar desconectado de la dinámica grupal, ya no le sirve al sistema integral y trabaja en contra del sistema. Claro. ¿Sí? Los latidos del corazón no se regulan, no se sincronizan con el funcionamiento del hígado, el hígado no se sincroniza con el funcionamiento Chau. de los riñones, los riñones no se sincronizan con el funcionamiento del cerebro, y así sucesivamente, y bueno, se produce el deceso, ¿sí? Se pierde la integralidad, ¿sí? La dinámica grupal, ¿sí? La pluralidad constructiva, porque eso es una unidad, una pluralidad constructiva, una pluralidad de entidades, una unidad de entidades que están todas trabajando a favor y únicamente a favor del sistema completo. Eso es homeocinesis. En mi humilde entender, esa es la representación más precisa, más exacta y más bella del principio del amor. Eso es el amor. Cuando todos los miembros de una unidad sirven únicamente a la prosperidad de la unidad o del sistema común y no tienen ninguna otra función. No cumplen ninguna otra función. El desinterés, seríamos decir. O sea, la Uh -huh. incondicionalidad con el medio. Claro. ¿Qué sucede? Somos seres relacionales, somos seres comunicacionales, somos seres vinculares. Nacemos, venimos a la vida, nos crean, venimos a la creación como un producto de la comunicación, de la relación, de la vinculación. Necesitamos un padre y una madre que se vinculen, que se relacionen, que se comuniquen para producir una nueva vida. ¿Sí? Necesitamos estas dos gametas, la masculina y la femenina, para que se unan, para que formen un solo cuerpo unicelular, y de allí se forme la explosión maravillosa, ¿sí? Que llamamos vida, de un ser. Entonces, ya nacemos como un producto de la relación, de la comunicación, de la vinculación. Por lo tanto, si esa es nuestra fuente, somos seres que poseemos dentro de nuestra propia constitución la comunicación, la relación, la comunicación, la vinculación como nuestra propia esencia. Toda Sí. nuestra, sí, toda nuestra No, estaba estructura, pensando, sí, está preparada para la antes de que, comunicación, para la relación, para la vinculación. Sí, decime, decime. sí, antes de Sí, que se vaya el tema, por favor, porque sí. seguimos avanzando, ¿no? Eh, Cuando decimos que esta homeocinesis se puede definir con el amor o puede definir al amor, también pienso en cómo esta antítesis de la homeocinesis también puede ser representada por el temor, porque el temor desvincula automáticamente. Cuando yo tengo miedo, me pongo en una actitud de defensa frente al medio, entonces corto todo mi vínculo con el otro por el temor que me genera y me guardo en mí mismo, o sea, corto el vínculo, corto esa ida y vuelta, ¿no? Entonces, Exactamente. Es así.
es algo que ya lo habíamos mencionado, lo habías mencionado vos específicamente en el encuentro anterior, en el segundo encuentro, y habíamos mencionado de que justamente hay muchas definiciones que dicen que lo contrario del amor no es el odio, lo contrario del amor es el temor, es el miedo. ¿Mm? Algo que está muy presente en estos últimos 2 años en todas las comunidades, en todas las naciones, en todos los pueblos, debido a esta situación anómala, injustificada, sin base científica, biológica ni médica, perdón, que hace que los seres se teman unos a otros, se alejen, alimenten la creencia de que somos seres dañinos para el sistema, de que nos vamos a hacer daño si nos vinculamos, si nos comunicamos, si nos acercamos. ¿Sí? Y esto nos da pie para repasar el tema de la salud sistémica, o lo que se llama la inmunidad colectiva, grupal o de rebaño. Y como decíamos, ¿cómo se produce esa inmunidad? ¿Sí? ¿Y por qué yo prefiero llamarla salud sistémica? Continuando con el análisis de esta cualidad sistémica y orgánica de la vida. Si todo es sistémico y orgánico, la salud también. Bueno, veamos qué pasa. Entonces, habíamos dicho que los seres, cuando respiramos, los animales, las plantas, los animales, los seres humanos, integramos a nuestro sistema células y partículas, minerales, vegetales, animales y humanas, que están en suspensión en esta capa de la atmósfera que llamamos aire, que es la que nosotros respiramos. ¿Se comprende? Sí, perfectamente. Y así sintéticamente, porque ya lo hablamos en el encuentro anterior, toda la erosión mineral de nuestro entorno y de otros entornos que viene a través de los vientos, toda la erosión vegetal, toda la erosión animal, toda la erosión humana. Mencionamos que un ser humano por minuto libera entre 30.000 y 40.000 células térmicas, células de la piel, que algunas quedan dentro de la ropa, pero las partes que están libres vuelan, ¿sí? Y cuando estamos en un ambiente común, estamos inhalando y respirando una respiración células nutritiva, vamos a decir, nutritiva. Exactamente, hablamos de la nutrición común, ¿sí? ¿Qué es retroalimentación? Retroalimentación, alimentarnos mutuamente. Y este principio de retroalimentación también es absolutamente sistémico y orgánico y está presente a lo largo de toda la naturaleza universal y planetaria y humana. Entonces, nosotros vamos generando, cuando integramos, ¿sí? Dijimos que en cada inhalación, en una inhalación integramos entre 30 y 40 con B alta o B larga, billones de estas células y partículas, es decir, de lo que se suele denominar como posibles patógenos, ¿sí? Cuerpos extraños que no estaban originalmente en nuestro cuerpo, que ingresan. Son minerales, vegetales, animales, humanos y sintéticos. Bien, y nuestro cuerpo los procesa, los integra y lo convierte en fortalezas. Esas fortalezas es lo que la ciencia médica académica denomina anticuerpos. Y comentábamos que esto, que lo vamos a mantener durante todos los encuentros, de evitar definir por el opuesto. ¿Sí? Por el opuesto, claro. Claro. Vaca es vaca, no toro, claro, ¿no? Claro. Ni no oveja, es vaca, bien. Entonces, yo le llamo fortalezas. ¿Por qué? Porque es el registro de los procesos internos de nuestro cuerpo a través de los cuales nuestro cuerpo integró benévolamente, de forma nutritiva, como dijiste vos, a su sistema, esos corpúsculos, esos cuerpos, esos organismos externos. ¿Y por qué digo de forma benévola? Porque no se transformaron en agentes de ataque, sino en agentes fortalecedores. Entonces, en información del medio. Exactamente. Que el cuerpo supo leer
que el cuerpo supo leer, incorporó lo que necesitó y exhaló lo que no, con la información de ese proceso también en el aire. Precisamente, exacto, porque cuando exhalamos no solamente exhalamos el dióxido de carbono, sino que en esa exhalación exhalamos, despedimos o contribuimos al medio común los anticuerpos, que son moléculas de inmunoglobina, pero esos anticuerpos los compartimos. Entonces, hay una retroalimentación, nos nutrimos mutuamente y yo comparto contigo mis fortalezas, vos compartís las tuyas, mutuamente las integramos y me das esa información ancestral de tu cuerpo, toda la información que han vertido tus padres, ¿sí? En tu concepción y desde que estás en el vientre de tu madre hasta el momento exacto de encontrarnos, ¿sí? Y lo mismo yo, entonces intercambiamos nuestras fortalezas en este proceso de retroalimentación y construimos entre los dos o más personas que estemos o más seres que estemos en el mismo ámbito esta salud sistémica. ¿Por qué? Porque ponemos a disposición de los demás seres integrantes del sistema nuestras fortalezas, ¿sí? Nuestra contribución de valor. ¿Qué es una fortaleza? Es una contribución de valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada nos pertenece, todo le pertenece al sistema universal, sí. Estaba pensando en los chicos, ¿no? En los chicos, en los niños. Sí. ¿No? Que uno dice, bueno, los niños suelen enfermarse más que los adultos, ¿no? Sí. ¿Y cómo podemos explicar esto desde toda esta conceptualización que estás haciendo? ¿Por qué una criatura se enferma más, la persona se enferma más de chiquitito que de grande? Tiene que ver con esta adaptación, puedo intuir, vamos a decir, al medio, es decir, es nuevito, acaba de llegar, ¿no? Ah, claro. Exactamente, vos lo mencionaste. Un ser que recién nace es un ser que está en formación, ¿sí? Sale por primera vez al medio común. Estuvo durante 9 meses adentro de un medio intrauterino que le era propio en relación consigo mismo, con su madre, progenitora, y a través de ella con el medio, como decíamos, ¿no? La madre genera anticuerpos y se los transmite al feto, pero es un ser que no está en relación, independiente de la madre, no está separada de la madre y se relaciona con el medio. Eso comienza a suceder cuando se produce el parto y sale expulsado el bebé, el nuevo ser, completito. Bien, pero está en proceso de formación. Entre las cosas que está formando su sistema inmune. Bien, el sistema inmune es algo que no está completo, está potencial, pero no completo en el ser que recién nace. Un niño que recién nace, un bebito humano, no tiene su sistema inmune completo, necesita 12 meses para completar toda la estructura constitutiva de ese sistema inmune. Y luego necesita 6 meses más, es decir, llegar a los 18 meses de vida, un año y medio, para que ese sistema inmune esté plenamente activo. A los 18 meses podemos decir que este sistema inmune está en su kilómetro cero. Bien, vos sabés que eso que estás diciendo me trae el recuerdo de cuando mi hija era chiquitita, ¿no? La pediatra me explicó en una consulta que los bebés menores de un año no tenían, ahora lo puedo leer de otra manera, ¿no? Pero no tenían receptores de virus. Y que por eso había un montón de enfermedades que no les agarraban, no tienen receptores de virus. Que después sí. Entonces, ahora con esta conceptualización que le estás dando, esta vuelta de tuerca, entiendo que en realidad no es que no tenían receptores de virus, no estaban en un contacto tal con el medio, como en una posición de adaptación al medio, todavía más, vamos a decir, intensa, ¿no? Más idónea. Claro, estaban relacionándose con la mamá y nada más, y con el que le haga upa, vamos a decir, de chiquitito.
pero todavía no están hablando, no están caminando, no están desplazando, no están entrando en contacto con el medio. O sea que no estarían necesitando adaptarse a ese medio de esa forma más intensiva. Entonces, por eso no generan adaptabilidad y fortaleza hasta que empiezan a relacionarse. Bueno, vos mencionaste dos temas ahí. En principio, el tema de los virus. Es un tema bastante vapuleado en estos últimos 2 años y que aprovecharía porque para poder echar un poco de luz sobre el tema, ¿sí? Ujú. Uno escucha definiciones muy extrañas a veces sobre lo que es un virus. No, o sea, todo el mundo, el bicho, uy, el bicho. ¿No? Bueno, un virus no tiene sistema nervioso, no tiene sistema digestivo, no tiene ojos, no tiene boca, no tiene nariz, no tiene orejas, no tiene patas, no tiene alas, no tiene manos, no se arrastra, no corre, no vuela, no No se salta, reproduce. no tiene sistema digestivo, no, nada de eso. Muy sintéticamente hablando, un virus es un conglomerado proteico, es decir, una estructura de proteínas, ¿sí? Una unión de proteínas ensambladas en torno a una cadena de ADN o de ARN. Bien. Ahora bien, resulta que el cuerpo humano tiene una determinada cantidad insondable de células, ¿sí? Y tenemos como parte de lo que se llama microbiota natural, poseemos 10 veces más bacterias que células humanas, pero 25 veces más virus que bacterias. Hasta donde se ha podido visualizar y comprender, el mismo ADN humano está constituido en un 49% de virus. Es decir, somos un compendio de virus. Si los virus fuesen algo dañino, ¿sí? Algo infeccioso, ya estaríamos todos, la No se humanidad jamás podría hubiera dar la prosperado. vida. Somos más virus que otra cosa. ¿Y qué es un virus? ¿Cómo surge un virus? Si me lo permitís, vos que sos la conductora, me gustaría poder echar un poco de luz sobre esto. Pero obvio. Gracias, los virus, personalmente y humildemente los defino como un virus es una estructura vital, primaria, registradora, contenedora, almacenadora, transportadora y comunicadora de experiencia biológica, la cual es creada por esa misma experiencia. Voy a explicarlo bien. Lo repito, Okay. un virus es una estructura vital, es decir, biológica, primaria, registradora, contenedora, almacenadora, transportadora y comunicadora de experiencia biológica, la cual es creada por esa misma experiencia. ¿Qué significa esto? Todo lo que le sucede a la materia del universo, incluyendo la de nuestros cuerpos, la de los cuerpos animales, la de los cuerpos vegetales, debe quedar registrado, queda registrado. No se pierde esa información biológica. ¿Cómo te impacta el sol en un determinado momento del día? Queda registrado. Cada uno de tus pensamientos, cada una de tus sensaciones, de tus impresiones, cada una de tus interacciones químicas, cada una de tus actividades, cada una de tus preocupaciones, todo lo que le pasa al cuerpo, todos los movimientos, toda esta dinámica, toda esta homeostasis, todo este intercambio, toda esta comunicación, esta intervinculación, esta interacción que tienen célula con célula, átomo con átomo, partícula con partícula, fluido con fluido. Queda registrado. Tiene que quedar registrado. ¿Dónde queda registrado? En esa estructura biológica primaria que llamamos virus, y que Antoine Béchamp, el profesor y el instructor y el mentor de Louis Pasteur, denominaba microsomas, es decir, cuerpos
mínimos, cuerpos menores. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo que le pasa a la célula a lo largo de su vida debe quedar registrado en algún lugar. Quedar registrado en esas, ¿sí? En esos conglomerados proteicos ensamblados en torno a una cadena de ADN o de ARN que denominamos virus. ¿Sí? Entonces, la misma célula crea los virus. Claro. Porque es el registro de lo que le sucedió. Entonces, la célula dice, a mí me pasó esto y a mí me pasó lo otro. Un rayo de sol no impacta cada parte de una hoja, de una planta, de la misma manera. Y esa información debe quedar registrada en algún lado. ¿Dónde queda? Queda registrada en eso que llamamos virus. Y cada parte de una célula tampoco hablamos de qué estaba constituida la célula. Para eso lo hicimos, para comprender la membrana, el citoplasma, el núcleo, y dentro del citoplasma las mitocondrias, los ribosomas, los lisomas, etcétera, etcétera. Entonces, el retículo endoplasmático dice, a mí me pasó tal cosa, y queda registrada esa información Es como, biológica. como una bitácora de la experiencia constante y continua. Exactamente. Ahora bien, cada partecita de la célula, cada célula está diciendo lo que le sucede, está expresando lo que le sucede y lo está dejando registrado. Y estos registros, que llamamos virus, que llamamos, estructuras vitales primarias, estructuras biológicas primarias, permanecen a lo largo de milenios. Pueden soportar presiones, cambios de temperatura, cambios de estado. ¿Por qué? Porque esa información queda a disposición de la matriz universal. Claro. Nada se pierde, todo se transforma. Entonces, lo que le ha sucedido a un ser no puede quedar perdido en un limbo insustancial. Debe quedar disponible para el resto de la creación. Y me gustaría mencionar que en las escrituras sagradas de la India, los Vedas, los Upanishads, el Bhagavad Gita, hay una mención a lo que nosotros llamamos virus, y se dice que están estas entidades divinas, ¿sí? Estas deidades registradoras, que registran absolutamente todo lo que sucede en el universo, todo lo que le pasa a la materia, todo lo que le sucede a cada uno de los seres. Y esas entidades divinas o deidades se denominan lípicas. Lípica. L y latina, P y latina, K, A. Lípica. ¿Sí? Los virus son lípicas, son los registradores. Por eso digo que un virus es una estructura vital o biológica primaria, registradora, contenedora, almacenadora, transportadora y comunicadora de experiencia biológica, la cual es creada por esa misma experiencia. Toda experiencia biológica crea sus propios virus. Crea sus propios increíble, ¿no? Es maravilloso. Qué increíble cómo... Sí, pero también estaba pensando que increíble cómo todo ese conocimiento ancestral hoy está reducido a lo simplista, ¿no? Al punto de que toda la ciencia médica se basa en todo lo contrario, ¿no? La ciencia médica y también pensaba... académica. Exactamente, y también pensaba en ese registro biológico que es el virus, ¿no? Sí. Y tratando de llevarlo, de traspolarlo a lo macro, a lo que es el ser humano integral, como también uno se educa de forma positiva o de forma negativa, y cómo esa educación también va dejando mella en nuestro sistema, ¿no? Claro, absolutamente. Y cómo de pronto uno hoy, como adulto, se da cuenta o se encuentra con el desafío de tener que tomar mucha información que hemos recibido y tener que o desecharla o a ver, entenderla desde lo contrario, es decir, a ver, todo esto que yo sé, todo esto que yo aprendí, bueno, no es así. Tengo que invalidarlo para poder reaprender y reconstruir una realidad totalmente diferente a la que nos enseñaron. Claro. Y me preocupa el tema de decir, bueno, a ver, a nuestros hijos,
¿qué información le estamos dando? ¿Qué educación le estamos dando? ¿Qué mella le estamos dejando a esa nueva personita que viene a encontrarse con toda una realidad disonante, ¿no? Claro, claro, Y cómo eso influye en la salud integral del ser. absolutamente. Fíjate, reflexionabas recién y que me gustaría rescatar esto que acabas de mencionar del desaprender, porque es básico, es central, es fundamental en la evolución personal, en la evolución grupal, en la evolución familiar, en la evolución comunitaria, en la evolución nacional, continental, mundial, en la evolución humana, en la evolución de la conciencia. Estamos hablando cuál es nuestro tema central, el desarrollo de la conciencia, es lo que El nos desarrollo. convoca a estos encuentros. Entonces, desaprender es básico en el proceso que denominamos evolucionar. Es básico para la evolución. ¿Mm? ¿Y por qué es básico para la evolución? Porque el desaprender nos enfrenta a ese desafío que nombramos al comienzo, que es la posibilidad de autosuperarnos, de desarrollar nuevo conocimiento, de desarrollar nuevas capacidades, nueva comprensión, nueva visión, nuevo entendimiento, nueva conciencia, nueva percepción, que va a resignificar mi experiencia y mi conocimiento anterior. El desafío nos enfrenta ante la disyuntiva de tener que autosuperarnos. Es un desafío. Dijimos que un desafío es directamente proporcional a nuestra ignorancia y no a nuestro conocimiento. Necesitamos desarrollar nuevo conocimiento. Esto es como una escalera. Es como una escalera. Para subir al segundo escalón necesitamos abandonar definitivamente el primero. Y para subir al tercero necesitamos dejar atrás el segundo. Cada nuevo nivel resignifica el anterior. Entonces, el desaprender o el comprender dimensiones mayores implica esta capacidad de resignificación y de readaptación y de expansión de nuestra percepción, de nuestra conciencia, para abarcar aspectos que antes estaban fuera de nuestra percepción y de nuestro alcance. Por eso lo que es un desafío para uno no es un desafío para el otro. Entonces, ¿por qué es importante el desaprender? Porque ¿dónde está la clave para poder desaprender? En esa maravillosa cualidad que es la base de todas las virtudes. Esa cualidad es la humildad. Sin humildad no podemos desaprender y aprender algo superior. ¿Por qué? Porque nuestro ego, eso que creemos que somos, va a decir, no, yo sé, yo realmente sé, yo estoy seguro de lo que sé. Y construyo mi identidad en torno a lo que yo creo que sé. Y yo soy mi conocimiento, y yo soy mi experiencia. Y no me abro a una experiencia mayor y a un conocimiento mayor que resignifique un conocimiento y una experiencia previa. Eso iba a decir, la resignificación. Resignificar es dar mayor valor y mayor entidad, y en realidad no dar, sino descubrir mayor valor en el medio y descubrir mayor valor en mí mismo. Eso es resignificar. Es decir, esto no es solo una cosita, un punto en el universo que no sirve para nada, ¿no? Que no vale nada y que si no está da lo mismo. No, resignificar es entender que cada uno de nosotros es muy importante, es mágico, es energía necesaria para que todo funcione de forma perfecta, ¿no? Y tenemos una sabiduría del fluir que, a ver, en este reaprendizaje lo que venimos a entender es quiénes somos nosotros. Porque, ¿qué pasa? Nosotros vamos a un colegio, ¿no? Con el cual yo estoy bastante en desacuerdo. Pero venimos, claro, desencontrada, a un lugar donde nos ponen a todos en un mismo banco, a todos mirando lo mismo, no importa si nos gusta, si no nos gusta, si nos interesa, si no nos interesa,
y nos dicen, bueno, todos tienen que saber lo mismo, todos tienen que hacer lo mismo, y le vamos a poner un numerito en base a lo que esta persona es. Bueno, vos sos un 5, vos sos un 2, vos sos un 10, y lo tenés que mantener cuando sos un 10, ojo, porque podés ser un 2 en cualquier momento. Bueno, entonces le estamos dando un significado tan escueto y tan acotado y tan simplista a lo que es un niño, que es una potencialidad maravillosa, ¿no? Que me pregunto, esa poda de cualidades que se produce en el colegio tradicional, al que todos fuimos, y Ujú. por suerte no todos están yendo, eh, produce enfermedad. Porque si yo soy un sistema perfecto, que me digan que tengo que hacer lo que todos tienen que hacer para poder ser el número que califica, ¿no? De acuerdo a la mirada del otro, no puede producir nunca salud eso, Por, de su- ningún tipo. por supuesto que no. Es maravilloso lo que acabas de mencionar. Es maravilloso lo que acabas de mencionar. Es algo muy clave. Nos quedan pocos minutos, nos quedan 7 minutos. Ok, Vamos a tratar de sintetizar, pero es muy clave. No lo quiero dejar escapar. Si me permitís, voy a tratar de enriquecer ese concepto. Eh, Tenemos que comprender que todo ser humano, todo ser, pero hablando del ser humano, todo ser humano es un ser productor de conocimiento. Estamos preparados, ¿m? Constituidos, capacitados, creados para producir conocimiento. Somos seres únicos e irrepetibles. ¿Qué significa eso? Que no existió, ni existe, ni existirá ningún ser igual a nosotros, idéntico, imposible eso, que suceda en toda la creación. Entonces, ser un ser productor de conocimiento, teniendo en cuenta esta premisa de que somos seres únicos e irrepetibles, significa que somos seres productores de conocimiento único e irrepetible, porque la experiencia de vida de cada uno es única e irrepetible, y la contribución de valor que cada uno de nosotros debe hacer al sistema que llamamos vida es única e irrepetible, y si cada uno de nosotros no la hace, esa contribución, el sistema se le está estamos enfermo, robando al sistema, se le y estamos está robando. exactamente, y está en falta, le falta nuestra contribución, porque el sol no impacta de la misma manera un ser que otro. Somos seres únicos y irrepetibles. La constitución psicofísica que tenemos es única y irrepetible. Nuestros hermanos, ¿sí? De mismo padre y de misma madre, tienen otra constitución. El sol no les va a impactar de forma igual. Y la experiencia de vida tampoco va a ser igual. Aunque estemos en la misma habitación, pasando las mismas circunstancias, en el mismo contexto, ¿sí? En el mismo tiempo y espacio. Entonces, el conocimiento que cada uno produce en base a su propia experiencia es la riqueza que cada uno de nosotros tenemos que aportar al sistema universal. Y en la retroalimentación esta nutrición mutua, y está este fortalecimiento, está esta salud sistémica de la cual estamos hablando. Entonces, como vos bien lo decís, un ser no puede producir el mismo conocimiento que otro, no lo debe producir. Y si le cortamos al niño la posibilidad de producir su propio conocimiento, va a ser un ser desconectado de su propia naturaleza, de su propia sabiduría, de su propia conciencia para el resto de la vida, hasta que en algún momento pueda tener algún shock de conciencia, ¿sí? Alguna crisis muy bienvenida, que le ayude a autosuperarse y empezar a conectar con su propia fuente. Te hago una pregunta. Nos quedan 4 minutitos, sí. Bien, para cerrar y dejamos la puerta abierta para el próximo encuentro. Sí, Eh, sí. Reflexiono frente a lo que decís y me pregunto, un niño que es coartado en su maravilla, ¿no? Que es podado para poder encajar en un número. ¿Es Ujú. un ser sintetizado? Es un ser reducido, es un ser invalidado, ¿sí? Es un ser eh, que no se está pudiendo conectar consigo mismo. Y te pregunto lo Está de perdiendo, sintetizado claro, está perdiendo la por lo capacidad. sintético. Sí, Lo están sacando de lo que es sistémico y lo están llevando a lo sintético, a la producción. Es un ser
que está siendo parte de una producción sintética. Sí, si tomamos como esto de que la vida antinatural lleva a ser una producción sintética de cosas, de productos, de materia que no contribuye a la sanidad del sistema, sí, podemos decir que es un ser sintetizado, es un ser sintetizado. Sí, es un ser separado de sí mismo, ¿sí? Es un ser que está fraccionado, ¿sí? Que su integralidad no está funcionando, está perdió la homeostasis, no puede desarrollar esta capacidad de que todo lo que le sucede y lo que haga contribuya a su prosperidad. ¿Sí? Y por ende, la del sistema. Y por ende la del sistema, exactamente. Y con esto vamos cerrando, ¿sí? Bueno. Me hacías otra pregunta de que esto de que el niño, a ver, nos quedan 2 minutitos. Te puedo decir, para completar y que no quede en el aire. Mencionaste esto que el niño, mencionábamos, ¿no? El niño hasta los 12 meses, el niño recién nacido hasta los 12 meses no tiene completamente constituido su sistema inmunológico y hasta los 18 meses no lo tiene plenamente funcional. A los 18 meses es su kilómetro cero. Sin embargo, por ejemplo, el calendario de cacacunas de Argentina, ¿sí? Establece las cacacunas obligatorias. Un niño al nacer, recién nacido, mientras lo están limpiando, mientras le están cortando el cordón, ¿sí? Ya le introducen 2 inoculaciones, estas 2 cacacunas, ¿sí? Para que supuestamente su sistema inmune genere fortalezas, genere anticuerpos, pero todavía no lo tiene constituido. Recién nacido 2 cacacunas, a los 6 meses ya tiene incorporadas 15 cacacunas, a los 12 meses 19 cacacunas, a los 18 meses que su kilómetro cero inmunológico tiene incorporadas 22 cacacunas y a los 5 años tendrá incorporadas 26 cacacunas. O sea, le están rompiendo, ¿no?, el sistema inmunológico antes de que empiece a funcionar. Qué poca fe que le tenemos a esta maravilla que somos. Y cuánta fe le tenemos a lo creado de forma sintética. Hay que correr el foco, ¿no? Volvamos a nuestra fuente, exactamente, volvamos a nuestra fuente, a reconocernos como seres productores de conocimiento, confiemos y entrenemos nuestros sentidos. Nuestro cuerpo es un sistema divino, ¿sí? Una creación divina, ¿sí? Entonces nuestros sentidos no nos van a engañar, pero tenemos que entrenarlos. ¿Y qué es lo que se hace con los niños? No, eso que vos ves, eso que vos crees, eso que vos comprendés, no es así, es de otra manera, yo te voy a enseñar. Y le coartamos, lo desconectamos de sí mismo porque le desconectamos, le cortamos el cordón umbilical o la conexión con su propia fuente productora de conocimiento y de sabiduría. Exactamente. Le hacemos creer que no puede confiar en su propio sistema. Y que le tenemos y ya que decir queda todo. Desconectado de sí mismo y por lo tanto desconectado del sistema universal. Exactamente. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nada, nos queda este último minuto. Nos saludamos, nos saludamos. Y agradecemos Te a los que agradezco una vez más. Me quedan muchas cosas dando vueltas, me quedan muchas ganas de seguir reflexionando, sobre todo sobre este tema que son los chicos, ¿no? Sí, y que somos por nosotros, favor. porque nosotros fuimos los chicos que de antes, ¿no? Que atravesados por un montón de cosas y heridos por un montón de cosas también, y tenemos que poder entender eso para evitar herir y sintetizar a los niños de la hora. Exactamente. Y con esto finalizamos, hay una expresión en inglés, una de las formas de decir adulto es grown up. Grown up quiere decir crecido. Crecido, soy un crecido, soy un adulto. ¿Quién es el que creció? El niño. El niño interno permanece intacto ahí dentro. Bueno, agradecemos enormemente, de todo corazón. A todos los que estuvieron con nosotros. Por favor, y a todos los que estarán luego viendo el vivo que queda colgadito en despertar-argentina-arg, despertar consciente. Consciente, despertar-consciente-arg, ARG, Argentina, y Omar Naum 33. Y nos comprometemos, si todo sale bien,
a reencontrarnos dentro de 15 días, el jueves 17 de marzo, ¿sí? El cumpleaños de mi papá. Así que bueno, Bueno, lo vamos bueno, a festejar. Lo vamos a bueno, festejar juntos. perfecto. Bendiciones para todos. Fuerte abrazo de corazón entre Muchas todos. gracias. Gracias. Gracias, Muchas mi gracias, amor, tío. Te amo. por proponernos estos encuentros Te maravillosos. amo. Bendiciones. Yo también a vos. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.